y bienvenida a Maya Maya Crochet. El día de hoy vamos a tejer estos lindos patitos que tienen una forma muy especial, ya que como puedes ver no vamos a utilizar el típico círculo. Lo que vamos a hacer es un tejido plano, le vamos a rellenar y en general nuestro muñequito va a salir así. Mira, de perfil es planito. Y bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver cuánto mide para que tengas una idea mucho más clara de este trabajo a realizar. Este patito que tengo aquí, que lo he tejido con una aguja de crochet de 2.5 milímetros, mide aproximadamente unos 10 centímetros. Y como en los otros tutoriales, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que necesitamos es hilo de color amarillo para tejer el cuerpo, hilo de color anaranjado para tejer patitas y el pico, un poco de hilo de color negro, también puedes utilizar hilo de bordar si es que deseas. Y este proyecto lo vamos a tejer con una aguja de crochet de 2.5 milímetros. El muñequito lo vamos a rellenar con un poco de algodón sintético. Necesitamos adicional nuestras tijeritas, agujas para coser lana y alfileres. Y ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a realizar es el cuerpito. Para esto vamos a tomar el hilo de color amarillo y vamos a tejer 10 cadenetas. Aquí ya tengo las 10 cadenetas listas. Voy a levantar una cadeneta adicional para comenzar a tejer los puntos, que en este caso van a ser puntos bajos. Esta es la vuelta número 1. En la vuelta número 2 voy a tejer un punto bajo sobre cada una de las cadenetas. Es decir que la vuelta número 2 va a tener en total 10 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, voy a levantar una cadeneta, giro el tejido para tejer la siguiente vuelta, la vuelta número 3, y en esta vuelta voy a tejer un aumento, después 8 puntos bajos y ya para terminar otro aumento. Esta vuelta va a tener en total 12 puntos bajos. Para iniciar la siguiente vuelta, la vuelta número 4, levanto una cadeneta. Esto lo voy a hacer siempre al inicio de cada vuelta. Giro el tejido y ahora voy a tejer un aumento. A continuación 10 puntos bajos y ya para terminar voy a tejer un aumento. Esta vuelta tiene en total 14 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 5. Para esto, como te dije, siempre voy a levantar una cadeneta y girar el tejido. De aquí en adelante ya no te lo voy a repetir, porque ya sabemos que para iniciar cada vuelta vamos a repetir lo mismo. Muy bien, en la vuelta número 5 vamos a tejer un aumento, a continuación 12 puntos bajos y ya para terminar otro aumento. La vuelta número 5 tiene en total 16 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 6. En esta vuelta vamos a tejer un aumento, a continuación 14 puntos bajos y para terminar otro aumento. Esta vuelta, la vuelta número 6, tiene en total 18 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 7. En esta vuelta vamos a comenzar tejiendo un aumento, después 16 puntos bajos y para terminar un aumento. Esta vuelta, la vuelta número 7, tiene en total 20 puntos bajos. Ahora vamos a repetir 20 puntos bajos en la vuelta número 8 hasta la vuelta número 14. Estas vueltas tienen la misma cantidad de puntos, 20 puntos bajos. Te dejo tejiendo esto y te muestro cuando yo ya haya terminado de tejer estas vueltas. He terminado de tejer estas vueltas y el tejido me va quedando así, de esta forma. Muy bien, ahora vamos a continuar con la vuelta número 15. En esta vuelta vamos a tejer una disminución. La disminución la realizas de forma normal. Después 16 puntos bajos y para terminar hacemos otra disminución. Esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 16. En esta vuelta tejemos una disminución, después 14 puntos bajos y para terminar realizamos otra disminución. Esta vuelta, la vuelta número 16, va a tener en total 16 puntos bajos.
En la vuelta número 17 vamos a tejer una disminución, después 12 puntos bajos y para terminar una disminución. Esta vuelta va a tener en total 14 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 18. En esta vuelta tejemos una disminución, después 10 puntos bajos y para terminar hacemos una disminución. Esta vuelta, la vuelta número 18, tiene en total 12 puntos bajos. En la vuelta número 19 hacemos una disminución. Listo, ahora vamos a tejer 8 puntos bajos, después otra disminución y esta vuelta, la vuelta número 19, va a tener en total 10 puntos bajos. En la vuelta número 20 vamos a tejer 10 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 21. Aquí vamos a tejer un aumento, después tejemos 8 puntos bajos y al finalizar hacemos otro aumento. Esta vuelta, la vuelta número 21, va a tener en total 12 puntos bajos y el tejido me va saliendo así de esta forma. Muy bien, en la vuelta número 22 vamos a tejer 12 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 23. En esta vuelta tejemos un aumento, después vamos a tejer 10 puntos bajos y para terminar tejemos otro aumento. Esta vuelta va a tener en total 14 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 14 puntos bajos en la vuelta número 24 hasta la vuelta número 26. Dejo tejiendo estas vueltas de 14 puntos bajos. Muy bien, ahora continuamos con la vuelta número 27. En esta vuelta vamos a tejer una disminución, después vamos a tejer 10 puntos bajos y para terminar otra disminución. Esta vuelta va a tener en total 12 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 28. Aquí tejemos una disminución, luego vamos a tejer 8 puntos bajos y para terminar hacemos una disminución. Listo. Esta vuelta va a tener 10 puntos bajos en total. En la vuelta número 29 vamos a tejer una disminución, después 6 puntos bajos y para terminar una disminución. Esta vuelta va a tener en total 8 puntos bajos. Y ahora tejemos la última vuelta, que es la vuelta número 30. En esta vuelta vamos a realizar una disminución, después 4 puntos bajos y para terminar una disminución. Esta vuelta, la vuelta número 30, tiene en total 6 puntos bajos. Como esta pieza tienes que tejer dos piezas similares. Aquí yo ya tengo la primera y ahora voy a tejer una pieza completamente similar. Aquí tengo las dos piezas tejidas y aquí hay algo muy importante. De la segunda pieza que vas a tejer no vas a cortar este hilo. Ahí lo dejamos. En cambio, en la primera que has tejido sí lo cortamos. Y bien, ahora que ya tenemos las dos piezas tejidas, vamos a unirlas. Entonces, yo las voy a unir así, de esta forma. Mira, aquí es indiferente. Puedes tomar cualquier lado como derecho, cualquier lado como revés. Ahora vamos a unir estas piezas con puntos bajos. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es poner una delante de la otra, así de esta forma, y me voy a ayudar con unos marcadores de vueltas para sujetarlas. En este caso estoy tomando este primer punto de la vuelta de arriba y el último punto de la vuelta de arriba, mira. Y ahora sí puedo comenzar, digamos, con la costura, pero en este caso son puntos bajos. Muy bien, entonces comienzo. Voy a introducir, mira, el crochet por aquí, jalo y cierro con un punto bajo. Muy bien, ya hice mi primer punto. Ahora, como ves, esta parte es diagonal. Entonces introduzco el crochet, mira, siempre tomando las dos piezas, jalo la hebra y cierro. Sería mi segundo punto bajo. En total tengo que tejer 30 puntos bajos. Ya hice 2, 3, 4, 5, 6, 7 y mira cómo me va quedando. ¿Ves? Así va quedando la unión de las piezas.
8, 9. Tengo que hacer 30 puntos bajos hasta este punto de aquí. Mira, voy por 9, tengo que seguir haciendo los puntos por aquí. Voy a avanzar y te lo muestro. He terminado de tejer los 30 puntos bajos y así es como me va quedando esta parte de la unión de estas piezas. Ahora voy a retirar este marcador y aquí en la parte superior tengo que tejer 10 puntos bajos. 1. Bien, he tejido 9 puntos bajos. Voy a sacar este marcador para tejer el último punto bajo, que sería el número 10. Listo. Y ahora voy a tejer aquí en esta parte 30 puntos bajos, pero cuando ya haya avanzado hasta aquí, es decir, que ya haya hecho los puntos bajos pasando la cabecita, voy a colocar el relleno. Muy bien, entonces voy a comenzar con los siguientes 30 puntos bajos y te aviso cuando vamos a colocar el relleno. He tejido 22 puntos bajos y ahora voy a parar un momento, ya que como te dije tenemos que colocar el relleno. Entonces ahora tomamos el algodón sintético y vamos a comenzar a rellenar por este agujero que tenemos aquí. Como es una pieza plana, este muñequito no lleva mucho relleno. Claro está que sí lleva el suficiente como para darle un poco de volumen. Muy bien, una vez que ya le he colocado el relleno, voy a continuar tejiendo. He terminado de tejer los 30 puntos bajos y como puedes ver aún tengo esta parte abierta. Por aquí voy a introducir el relleno. En este caso me voy a ayudar con el crochet para llevarlo dentro. Colocado el suficiente relleno, voy a terminar de coser esta pieza. Y para esto voy a tejer aquí los últimos 6 puntos bajos. Y mira, ya me corresponde tejer el último puntito y listo. Bien, ahora corto el hilo y voy a esconder este hilo dentro del cuerpo de nuestro patito. Para esto me ayudo con una aguja. Listo, así de esta forma ya lo puedo llevar dentro. Mira. Y así va quedando el cuerpo de nuestro patito. Listo, ahora acomodamos un poco el relleno, mira, dándole forma al cuerpo de nuestro patito y lo que vamos a hacer ahora es colocar los detalles. Los detalles que son su piquito, vamos a hacer los ojitos, alitas y patitas. Lo primero que vamos a tejer ahora con el hilo de color naranja va a ser el pico. Para esto vamos a tejer 12 cadenetas. Muy bien, ahora levantamos una cadeneta adicional para comenzar a tejer los puntos de la siguiente vuelta. Vamos a comenzar tejiendo un punto deslizado, después hacemos 2 puntos bajos, después 6 medias varetas, a continuación 2 puntos bajos y para terminar un puntito deslizado. Listo, ya tenemos la primera parte del pico de nuestro patito. Y ahora vamos a tejer 12 cadenetas libres. 1, 2. Aquí ya tengo el piquito listo. Mira, así es como nos queda. Y ahora este piquito lo vamos a colocar aquí en la carita de nuestro patito. Entonces, para esto me voy a ayudar con unos alfileres para ubicarlo correctamente. Voy a ubicar, mira, de la parte media para abajo. Voy a ayudarme con unos alfileres, como te digo, para poner o sujetar los costados, ¿no? Y ahora mira, en esta parte sí tengo que tomar el medio, tomo el punto y lo llevo para arriba. Así de esta forma y le pongo el alfiler. Así es como va a estar cosido el pico de nuestro patito. Esto sí tiene que ir a la misma distancia, ¿ves? En esta misma línea. Listo. Ahora, esta cadeneta que hemos hecho también la vamos a coser aquí. Entonces le voy a poner un alfilercito. De esta forma va a quedar así. ¿Ves qué lindo? Muy bien, ahora sí, con ayuda de una aguja vamos con la costura. Aquí yo tengo el hilo, entonces vamos a comenzar por aquí haciendo los puntos para coser el piquito en la carita. ¿Ves? Así lo voy a ir cosiendo poco a poco. Mira, he cosido la primera parte y mira cómo va quedando el piquito de nuestro patito. Va quedando bastante bonito. Y ahora voy a coser esta otra parte, que es la parte de abajo, las cadenetas. Y esto lo tienes que hacer con mucho cuidadito para que te salga bien. Unas puntaditas aquí para que nos salga bonito.
Mira, así nomás. Y voy a continuar yo haciendo esto y te lo muestro. Muy bien, ya está cosido, mira el piquito, mira qué simpático que va quedando. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer las alitas. Para esto, con el hilo de color amarillo vamos a realizar un anillo mágico. Levantamos 2 cadenetas porque vamos a tejer puntos altos. En este caso voy a tejer 6 puntos altos dentro de este anillo mágico. Listo. Ahora cerramos el anillo mágico, pero no voy a tejer uniendo el último con el primer punto. No voy a hacer eso. Voy a tejer sobre esta vuelta, pero para esto levanto 2 cadenetas, giro el tejido de esta forma y sobre cada uno de los puntos altos voy a tejer un aumento. La vuelta número 2 tendría 12 puntos altos. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es cortar este hilo, dejando la hebra un poco larga, ya que me va a ayudar este hilo a coser o unir esta pieza en el cuerpito. Entonces tomamos aquí a nuestro patito y lo que vamos a hacer es coser así, de esta forma. Mira, aquí está el anillo mágico, entonces yo voy a coserlo acá así. Muy bien, te muestro. Mira, voy a colocar esta parte, mira, anillo que va aquí, casi en la parte superior donde está el cuellito, y lo voy a coser aquí, ¿ves? Alrededor, o bueno, en el borde, mejor dicho, en el borde. Mira, quiero que veas cómo ha quedado la costura en el borde. Y ahora esta alita, mira, la doblo así un poco y voy a continuar haciendo lo mismo o cosiendo de la misma forma de la parte de atrás. He terminado con la costura y quiero mostrarte, mira cómo queda la alita. ¿Ves qué linda? Así queda. Y ahora estos hilos ya los puedes esconder dentro del cuerpito de nuestro patito. Y vamos a tejer una alita completamente similar y la vamos a coser de la misma forma en el borde en el otro lado. Yo lo voy a hacer y te muestro cómo quedan las 2 alitas listas. Muy bien, aquí ya he terminado de coserle las 2 alitas y mira qué bonitas que han quedado. Ahora lo que voy a hacer es tejer las patitas. Aquí ya tengo la primera y vamos a tejer juntas la segunda. Tomamos el hilo de color naranja y vamos a tejer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a tejer en primer lugar 2 cadenetas, después 3 puntos altos y para terminar 2 cadenetas. Muy bien, ahora llevamos estas 2 cadenetas aquí dentro del anillo mágico y vamos a jalar el hilo haciendo un puntito deslizado. Jalamos el hilo y cortamos y ahora cerramos el anillo mágico. Y de esta forma ya tenemos hecha la patita. Esta patita la vamos a coser aquí en nuestro muñequito, en nuestro patito. Muy bien, tomamos la aguja y la vamos a coser a este costadito. Mira, así, solamente son puntaditas, esto es completamente sencillo. Aquí sí no hay mayor misterio. Listo, hacemos unas puntaditas y después ya escondemos estos hilos. Terminadas de coser estas patitas, así es como me va quedando nuestro lindo patito. Muy bien, y ahora ya para terminar solamente me falta bordar los ojitos. He bordado el primer ojito y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a bordar juntas el otro ojito. Entonces, en primer lugar, el ojito mide o va a ocupar 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí tiene que ocupar el ojito. Y tiene que ser una vuelta para arriba. Entonces aquí me acomodo y lo que voy a hacer es jalar esto. De esta forma ya tengo mi ojito hecho. Después voy a llevar el hilo a un costado y voy a hacer una pequeña cejita. Así, como una pequeña puntadita, y ahora voy a hacer una más y llevo este hilo ya para atrás. Después acomodo y listo. Así es como nos tienen que quedar, mira, estos ojitos de nuestro patito. Y eso es todo. Si te parece que el hilo es muy grueso, puedes utilizar un hilo más delgado. En este caso yo lo voy a dejar así porque me parece que se ve muy bonito. Voy a esconder todos los hilos y te lo muestro ya terminado. He escondido todos los hilos y quiero mostrarte cómo ha quedado nuestro lindo patito. Así es como queda. Puedes verlo, mira, ahí tiene su boquita, toda muy linda, alitas, patitas y queda muy bonito. Por la parte de atrás se ve así, de esta forma. Y por el costado, como puedes ver, mira, es bastante planito.
También es bastante suavecito, ya que como puedes ver no es saturado de relleno el muñequito. Y este es el resultado final. Ahora sí podemos decir proyecto terminado. Espero que te haya gustado mucho tejer este lindo patito. Mira, yo tejí dos. Aquí los tengo. Si te gustó este videito tutorial, no dudes en regalarme un like y dejarme aquí escrito un comentario. De esta forma apoyas mi proyecto. Me despido deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en un siguiente video tutorial.